Ya tenemos varios domingos desde que empezamos a estudiar la vida de los patriarcas, ¿recuerdan? Y hoy vamos a continuar un poco, pero quisiera que pensaran, antes de empezar en un momento, los que ya están casados, que alguna vez pasaron por esa celebración, ¿qué recuerdan de su boda, del día de su boda? ¿Qué recuerdan? Quizás nervios, recuerda una fiesta. Y si has sido invitado a una boda, quizás estás aquí, no estás casado todavía, eres muy joven o muy adulto y no te has casado por alguna razón, que no está mal. ¿Qué recuerdas de alguna boda interesante que hayas ido? Una vez yo estuve en una boda de invitado, gracias a Dios, y no era yo el novio, y el novio se desmayó. Moraima estaba conmigo esa vez, tampoco ella era la novia. Estábamos en el público y estaban ahí uno frente del otro y el que lo estaba casando, él estaba haciendo la reflexión que normalmente se hace en las bodas y era un sitio bastante caluroso, había mucha gente y se desmayó el novio. Y la novia se quedó así como brazos cruzados. Es interesante. Hoy estamos en Génesis capítulo 24. Cuando mira Génesis capítulo 24, si quieren por favor abre sus Biblias allí. Muchas Biblias dicen una esposa para Isaac, algo así. Y si lo ha leído antes, vamos a ver un relato que parece como una telenovela, sacado de la historia romántica. Pero vamos a enfocarlo desde un punto de vista diferente. Si recordamos, hace un momento decía allí memorizar, ya no está, pero recordamos qué versículos estamos memorizando. ¿Alguien lo recuerda? Génesis 12, 1 y 2. 2, está aquí, 2 y 3. Vamos a leerlo juntos. Y esto nos va a dar un repaso de lo que ya hemos visto en los últimos domingos. Está aquí en su boletín. Dice Génesis, haré de ti, vamos a leer juntos, ¿sí? Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa que Dios hizo a Abraham. Abraham obedeció, salió de su tierra, llegó a un sitio bajo diferentes circunstancias que algunas las hemos estudiado. Dios le prometió un hijo que se llamaría Isaac. ¿Recuerdan la semana pasada los que estaban aquí qué pasó cuando ya Isaac era un jovencito? Dios le dijo a Abraham que lo sacrificara y Abraham lo llevó a sacrificar, pero Dios proveyó un cordero para que ese niño no muriera. Ese hijo no muriera. Dios proveyó. Eso más o menos es la historia, cómo vamos hasta ahora. Si ha estado algunos domingos, si no ha estado, eso nos ayuda un poco a ubicarnos. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en Génesis 24. Vive fiel a la promesa de Dios. Quizás cuando leemos Génesis 24 nos sale como la idea de un matrimonio. Y hay tres personajes que resaltan. Vamos a mirar en tres escenarios. Tenemos por un lado a Abraham, tenemos al su siervo, que ya vamos a leer un poco de él, el siervo de Abraham, mayordomo, y a Rebeca. Isaac no aparece en la historia, aparece al final. Por eso preguntaba, ¿qué les parece llegar el día de su boda y ese día conocer a la novia? Gracias a Dios que yo no era Isaac. Está el día no tuvo la oportunidad de escoger a su esposa, pero por algunas razones. Y aquí está la razón. Estaba viviendo fiel a la promesa que Dios le había hecho. Tanto su padre, Abraham, como Isaac decidieron obedecer a Dios en todo y estaban viviendo fiel a lo que llamamos la promesa. Cuando llegamos a Génesis 24, ya la madre de Isaac ha muerto. Sara ha muerto.
y Abraham está muy anciano. Entonces vamos a orar, pedir que Dios nos dirija en este tiempo. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de reunirnos juntos, de compartir y de reflexionar en lo que tú nos quieres hablar a través de la Biblia. Gracias por la alabanza, gracias por la comunión y ahora pedimos tu guía, tu bendición y tu dirección para que tu palabra nos hable, nos enseñe, nos motive a obedecer. Gracias y ayúdanos a estar atentos, sensibles a lo que nos quieres mostrar e enseñar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Génesis 24. No vamos a leer todo el párrafo porque son 60 y algo de versículos. Les voy a mostrar algunos de los versículos más claves de Génesis 24. Pero dice Génesis 24:1 que Abraham ya estaba entrado en años y el Señor le había bendecido en todo. Recordamos la promesa que Dios le hizo a Abraham hace un momento, cuando leíamos Génesis 2, capítulo 12. Te bendeciré. Y dice aquí que ya Abraham estaba entrado en años, un tiempo después. No sabemos exactamente qué tiempo, pero probablemente después que Isaac y Rebeca se casaron, o sea, después de lo que sucede aquí en capítulo 24, unos meses después Abraham muere. Recuerda que ya su esposa había muerto unos años antes. Quizás un año o 2 años antes de este capítulo de Génesis 24, Sara había muerto. Abraham estaba entrado en años y sabía que pronto iba a morir. Llama la atención el hecho de que Dios le había bendecido en todo. Ahora pregunto, ¿ya Abraham estaba viendo la promesa de Dios completa, cumplida? No, porque una de las cosas que Dios le había prometido es que tendría una cantidad de descendientes que no se iban a poder contar. Descendientes de él y Sara, porque recordamos que él tenía otro hijo que tuvo con una de las esclavas de su mujer. Pero ¿cuál era la descendencia de Abraham hasta ese punto? Isaac. Pero dice ahí, Génesis 24:1, Dios le había bendecido en todo. Eso incluía a Abraham, a Isaac, aunque esa promesa de una gran descendencia aún no era real. Y por eso lo primero que vamos a aprender hoy es que confiar en las promesas de Dios nos hace estar convencidos. ¿Qué sucede? Abraham se da cuenta de eso. Voy a morir probablemente, no lo dice la Biblia, pero lo más probable es que Isaac debería tener más que 30 años. Quizás cuando nos decía Elías la semana pasada que probablemente cuando él fue llevado al sacrificio, que su papá lo llevó a sacrificar, no era un niño porque tenía la posibilidad de cargar suficiente peso, tenía cerca de 20 años, probablemente él tenía más que 30 años. Y Abraham dice, bueno, necesito buscar una esposa para su hijo. Y habla con su mayordomo y le dice lo siguiente. El mayordomo de Isaac dice que el más antiguo de los mayordomos de él, el que tenía más confianza. Y dice la Biblia que era el que estaba a cargo de todos los negocios, el que se encargaba de todo, es decir, el hombre de más confianza. Y le dice, Génesis 24, 3 y 4, júrame por el Señor, el Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás de esta tierra de Canaán, donde yo habito, una mujer para mi hijo, sino que irás a mi tierra, donde vive mi familia, y de allí le escogerás una esposa. Vaya, chiquito problema, Patricia. ¿Sí? Ese es un problema. Imagínate estar en la posición de este siervo. Vas a ir a un sitio a buscar a la esposa para el hijo de tu jefe. Y tiene que cumplir esas características. Tienes que ser de la tierra donde Abraham salió. Pero la pregunta es, ¿por qué Abraham no dice, bueno, aquí ellos vivían en una tierra que se llama Canaán? ¿Por qué no será que ahí no había mujeres para su hijo? ¿Por qué el hecho de tener que mandar a buscar una esposa para su hijo exactamente de la tierra donde él había salido? Y si vemos con detalle la lectura ahí,
En 3 oportunidades, Abraham le dice a su siervo, bajo ninguna circunstancia vas a casar a mi hijo con una mujer de aquí. No acepto. Lo dice en tres oportunidades muy claras. No quiero, no lo vas a llevar a la tierra y tampoco lo vas a casar con ninguna mujer de aquí. ¿Saben qué estaba mirando Abraham? ¿De qué estaba convencido? Que Dios iba a cumplir su palabra. ¿Qué estaba en la mente de Abraham cuando él le estaba diciendo a su siervo, no cases a mi hijo con una mujer de aquí, no lo lleves a la tierra donde tenía familiares? ¿Qué estaba pensando Abraham? Quizás Abraham, quizás diciendo algo que no está en la Biblia, pero él estaba pensando, Dios me dijo, sal de la tierra y te bendeciré aquí. ¿Estaba pensando en qué? En la promesa que Dios le había hecho. Dios le dijo, sale de donde vives y ve a la tierra de Canaán y allí te haré una nación grande, te bendeciré, serás bendición y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Dónde? No donde vives, no donde vive tu familia, es donde yo te llevaré. Y ya Abraham había llegado a la tierra, regresar a su hijo, casarlo allá y quedarse viviendo allá donde Abraham había salido, significaba renunciar a la promesa de Dios. Por eso no quería que su hijo ni siquiera pisara esa tierra, porque Dios le había salido de ahí. Hay un dicho muy famoso que dice, hacia atrás ni para tomar impulso. Y Abraham estaba viviendo fiel a la promesa que Dios le había hecho. Le dijo, sale de tu tierra, te bendeciré, pero donde te voy a bendecir es donde yo diga, no donde tú digas. La bendición de Abraham era donde él estaba y por eso se opuso a que su hijo fuera a la tierra y le dijo al mayordomo claramente, no dejes que mi hijo se case con ninguna mujer aquí. Probablemente Abraham sabía lo que iba a pasar. Se iba a casar con una mujer que no era temerosa de Dios, que quizás era pagana y se iba a desviar. Y Dios le había dicho, te daré una descendencia a tu familia, a ti, innumerable. Ahora, interesante la pregunta. Dice el siervo de Abraham, le pregunta, bueno, yo voy, ¿vale? ¿Y qué pasa si consigo una mujer y no quiere venir? Consigo la mujer para tu hijo, para Isaac. Todo bien. ¿Qué pasa? Y Abraham, ¿sabe la respuesta que le dice? Bajo ninguna circunstancia acepto que lleves a mi hijo hacia allá. Y si vas allá y la mujer que consigas no quiere venir, no pasa nada, estás libre del juramento. Y Abraham le hizo a jurar a ese hombre, a su mayordomo, que iba a traer una mujer, pero no la iba a traer a la fuerza. Tenía que ser voluntariamente. Le dijo, si ella no quiere venir, déjala, quedas libre de este juramento. Fíjense lo que dice Génesis 24:7. Y quizás aquí está la clave para entender qué era lo que estaba mirando Abraham. Dice Génesis 24:7. Está aquí proyectado también. Abraham le dice a su siervo, el Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre, de la tierra de mis parientes, y me prometió dar esta tierra a mis descendientes, también enviará su ángel delante de ti para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Esto es lo que podemos decir, una palabra poderosa de fe. ¿Qué está diciendo Abraham aquí? Así como Dios me sacó de allá, me bendijo aquí donde estoy, lo va a hacer contigo. No sé cómo lo va a hacer, pero tú vas a venir de allá con una mujer que le va a gustar a Isaac, que va a ser la descendiente de la promesa que Dios me ha hecho. Así como Dios me bendijo, te va a bendecir. ¿Dónde estaba la fe de Abraham? En Dios. Estaba, no solamente su fe, estaba totalmente convencido que lo que Dios le había hecho, la promesa que Dios le había hecho, lo iba a cumplir. Hoy en día, a veces nosotros, he escuchado en algunas oportunidades, tienes que activar tu fe. ¿Has escuchado esa frase? Activa tu fe. Como que Dios fuera un mando. Y yo puedo decir a Dios, actívate, ya, pasa, se avanza, se regresa. Dios no es un mando, Dios no lo activamos. Dios siempre está activado. Y no hay nada que podamos hacer nosotros para evitar el cumplimiento de la promesa de Dios. Dígalo y créelo. Nosotros podemos decir lo que sea y podemos querer lo que sea, pero lo que se hace es la voluntad de Dios.
Y es la confianza, la convicción que Abraham tenía. No sabía de dónde iba a salir esa mujer, no sabía qué iba a ser su siervo, pero sí sabía que así como Dios lo bendijo a él, también iba a bendecir a su hijo. Eso es tener fe. Cuando Dios dice algo, lo hace. Créele a Dios y Dios lo hará. Pero no por lo que yo crea, sino por lo que Dios ya ha prometido. Es lo que Abraham está diciendo allí en Génesis 24:7. Así como Dios me bendijo y ha mostrado su gracia, su amor, su misericordia, su bondad conmigo, seguro que también la va a mostrar con mi hijo. Es decir, Abraham sabía, la promesa que Dios me ha hecho, voy a morir, no la voy a ver cumplida, pero Dios la va a cumplir con Isaac, porque la promesa era para su familia, no era solamente para Abraham. ¿Y sabe qué? Esa promesa aún ha llegado para nosotros. Por eso le dice con toda claridad, si esa mujer, dice el versículo 8, no quiere venir, no importa, estás libre del juramento, pero no lleve allá a mi hijo. ¿Qué le está diciendo? Quizás mirando, lo que está tratando de decir Abraham es, tú vas a ir y estoy seguro que vas a conseguir a la mujer indicada. Vale, entonces anda, hazlo. Abraham le hizo jurar a ese mayordomo. ¿Sabe lo que significaba jurar? Él, el mayordomo, era el administrador, ¿vale? De Abraham. Si no cumple el juramento, puede pasar dos cosas. Estás de baja, quedas sin trabajo o mueres. Por eso digo, chiquito problema que tenía ese mayordomo. Tenía que cumplir, llevar la mujer que necesitaba para su amo, porque Isaac iba a llegar a ser su amo, Abraham estaba ya muriendo. Abraham estaba convencido de que la promesa que Dios le había hecho era una realidad. Abraham estaba siendo fiel y estaba seguro. Dijo, voy a morir, pero no voy a fallar al pacto que Dios hizo conmigo. Hace varias semanas hablamos de eso. Dios hizo un pacto con Abraham y Abraham sabía cuál era su parte. Una buena pregunta que nosotros podemos hacer para que podamos reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez? Yo pensaba eso esta semana y daba vueltas mucho en mi cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que usted demostró con sus acciones una fe inquebrantable como la de Abraham nos muestra aquí? ¿Cuándo fue la última vez que puede decir, yo tuve una fe que se mostró con una acción así como la que Abraham está diciendo? Está totalmente convencido, no sabe de dónde va a salir, hasta tal como el momento cuando lleva a su hijo al sacrificio. No sabía, dijo, hijo, Dios va a proveer. Ahora está diciéndole a su siervo, no sé dónde vas a conseguir una mujer, pero sí tiene que ser de mi familia, porque ella se va a casar con mi hijo y Dios va a hacer realidad la promesa que me ha hecho a mí en ellos. No sé de dónde la vas a conseguir, pero seguro que en unos días te veré venir con ella aquí. Es lo que Abraham está diciendo, está convencido de que Dios va a cumplir lo que le había prometido hace muchísimos años atrás. ¿Cuándo fue la última vez que usted demostró una fe como esa? Es una buena reflexión, ¿verdad? Sin ver el cumplimiento de la promesa de Dios, sin tener una base, sin tener seguridad. No veo, pero Dios lo hace. Es lo que Abraham nos está enseñando aquí, es lo que este versículo nos está enseñando. Vivo confiado en la promesa de Dios, aunque no la veo. Vivo fiel a la promesa de Dios. No era más fácil para Abraham decir, mira Isaac, llegó la hora de casarte. Escoge aquí cuál quieres. Abraham era un hombre muy rico, tenía sirvientes, tenía muchas posesiones. Es decir, debía haber alguna muchacha bonita en ese lugar, agradable, que no sea como la Miss España de este año. Tiene que haber una chica agradable ahí, ¿o no? ¿Por qué Abraham se mantiene fiel a la promesa de Dios? Porque Dios es fiel también en cumplir su promesa. Abraham estaba viviendo fiel. Aún Abraham estaba pagando el precio. Y por implicación, Isaac estaba pagando el precio que cuesta obedecer a la promesa de Dios. Por esa razón, Abraham se llama el padre de la fe. Sabe que va a morir pronto, pero que Dios va a hacer realidad en su hijo la promesa. ¿Qué está pensando Abraham? Haré de ti una nación grande, te bendeciré,
Haré famoso tu nombre. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Era lo que Abraham tenía en su mente. La promesa que Dios le había hecho. No era una esposa para su hijo. No era una descendencia grande. Era la promesa que Dios le había hecho. Hay un versículo, Hebreos capítulo 11, habla de varias personas importantes en la Biblia en cuanto a su fe. Y Abraham es uno de ellos. Dice, voy a leer el versículo 15 y el 16, está aquí proyectado. Si hubieran estado pensando en aquella tierra de donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella. Y dice el 16, antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Imagínense esto, Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de Abraham. Y puede ver en su Biblia, en el Antiguo Testamento, la cantidad de veces que dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero ¿con quién empieza? Con Abraham. Más que 100 veces, no sé exactamente el número porque pero más que 100 veces en el Antiguo Testamento se repite esa frase, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Dios no se avergonzó de ser llamado Dios de Abraham. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo podemos ver? Tengo aquí hasta varios idiomas para que puedan leer los que no entienden. Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de Abraham. Y me gustaría que pensamos ahora en nuestro propio contexto, en tu propia vida. ¿Será que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de tu nombre? Hoy día, Dios puede decir, no me avergüenzo de ser el Dios de. ¿Es eso posible? Cuando vivimos con la promesa de Dios, en la promesa, confiando, obedeciendo, aunque nos cuesta, eso puede ser una realidad en nuestra vida. No es solamente para Abraham, para Isaac, para Jacob, para José, para Moisés. Aún para nosotros hoy día eso puede ser una realidad, pero es una buena explicación. Es el único camino que tenemos nosotros para llegar a esa ciudad celestial. ¿Por qué? ¿Qué estaba mirando Abraham? No estaba mirando las riquezas. No estaba pensando en la cantidad de siervos que tenía, en la cantidad de nietos que no conoció. Abraham no conoció a sus nietos. No estaba pensando en sus generaciones. Estaba pensando en que Dios le había prometido algo superior, algo celestial, que no se ve, no se toca en este mundo, pero que es una promesa que permanece para siempre y estamos seguros que la recibiremos. Es bueno que meditemos, mi vida, mi andar, mi obediencia a Dios es digna realmente de Él. Puedo decir, Dios, estoy contento, estoy satisfecho con la obediencia de Dios. Siempre será fiel a su promesa. Nosotros debemos vivir conforme a la fidelidad de Dios. Así como Él es fiel, no tenemos otro camino que fidelidad a Él. Bueno, hasta aquí la historia va enfocándose en Abraham. Luego vamos a enfocarnos en los siguientes versículos en el siervo. ¿Qué sucede en la historia? El criado sale a cumplir la tarea, buscar una mujer de la familia de Abraham para Isaac. Va en camino y lo único que este criado podía hacer era confiar en las promesas de Dios. Porque fue lo que Abraham le dijo, así como Dios me bendijo a mí, te bendecirá a ti, te dará éxito en tu misión. Y eso dice que la Biblia que él tomó algunos camellos, camellos era el medio de transporte, pudiéramos decir algunos coches, pero llevó 10 camellos llenos de regalos. Y se fue a buscarla. Vamos a leer algunos versículos, dice Génesis 24, 12. Cuando llega este siervo al sitio, dice que llegó a un lugar donde normalmente iban mujeres a la hora de la tarde a buscar agua. Dice, comenzó a orar.
Señor, Dios de mi amo Abraham, te ruego hoy que me vaya bien y que demuestres el amor que le tienes a mi amo. Aquí me tiene a la espera junto a la fuente, mientras las jóvenes de esta ciudad vienen a sacar agua. Permite que la joven que diga, a quien le diga, por favor, baje usted su cántaro para que tome yo un poco de agua y que me conteste, tome usted y además le daré agua a sus camellos, sea la que tú has elegido para tu siervo Isaac. Así estaré seguro que tú has demostrado el amor que le tienes a mi amo. ¿Qué hace este hombre apenas llega al sitio? Ora. Cuando dependemos de Dios, oramos. Fíjese que él llegó a un sitio y no comenzó a mirar cuál será la que le gustará a Isaac. Aquella, no, esta no, aquella. Oró a Dios. Llegó al sitio con una misión, tipo misión imposible, difícil, y lo que hace es orar. ¿Y qué hace luego de eso? Se queda mirando. Está dependiendo de Dios. Ora. Bueno, Señor, me traíste aquí, no porque quiero, sino porque me mandó mi jefe, porque no era algo voluntario para él. Pero él estaba también recordando que Dios había bendecido. Así, si le tienes amor, así como el amor que has mostrado a mi amo, así como el amor que ha mostrado a Abraham, por favor, está rogando a Dios, está dependiendo de Dios, está orando con el corazón. Y cuando dependemos de Dios, sucede lo que le sucedió exactamente a él. Aún no había terminado de orar, versículo 15. Fíjense, está orando, está dependiendo de Dios. No ha terminado de orar y dice, aún no había terminado de orar cuando vio que se acercaba Rebeca. Esta es la mujer de la película, con su cántaro al hombro. Rebeca era hija de Betuel, que a su vez era hijo de Milca y Nahor, el hermano de Abraham. Es decir, Rebeca era sobrina de Abraham. Algunos ponen la cara, ¡ah! ¿Y se casó con su primo? Sí. Era normal en esa cultura. Los primos se casaban, las familias se casaban entre ellas. Era normal. No, quizás creo que aquí no es tan común, pero era normal. Para esa cultura, en ese tiempo, aún hoy día en la cultura del Medio Oriente, es más o menos normal que las familias se casan entre ellos, especialmente si son familias de mucho dinero. La familia de los jeques que vemos ahí, de Arabia Saudita y de esos países del Golfo Pérsico, se casan normalmente entre ellos. Hoy en día por razones de dinero, pero esta época era algo común. Pero sí, Isaac se casó con Rebeca, que era su prima. Versículo 16, lo más importante, la joven era muy hermosa. Dice ahí, era hermosa, entonces por ahí va bien. Y además, virgen, importante, pero no tenía pues no había tenido relaciones con ningún hombre. Bajó hacia la fuente y llenó su cántaro y se preparaba para subir. Y cuando el criado corrió a su encuentro y le dijo, ¿podría usted darme un poco de agua de su cántaro? Esto diría que es como la propuesta de matrimonio. Y le dice, mira, ¿puedes darme agua? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Rebeca? Le dijo, sí. Y no solamente le dio agua a él, dice en los versículos que siguen, 18, 19, 20, hasta el 20, que ella, sin él pedírselo, le dijo, voy a dar agua también a sus camellos. Y debe haber tardado un buen tiempo, porque no había un agua que sale por las tuberías. Tenía que ir, buscar el agua, dar agua a un camello, volver, y un camello toma como 15 litros de agua. Debe haberle tomado un buen tiempo. ¿Saben qué hacía el siervo en ese momento? Sacó su móvil, tomó una foto y le dijo, mira, Isaac, la tengo. ¿Qué te parece? Isaac, ¡plic! Sí. Pregúntale, ¿sabes qué hacía en ese momento el siervo? Vamos a leerlo. Mientras tanto, aquí está, el criado de Abraham la observaba en silencio para ver si el Señor había coronado su viaje con éxito. ¿Qué estaba haciendo? Diciendo, Señor, ¿alguna vez no ha estado usted en una circunstancia donde está orando constantemente? Va conduciendo, está esperando, Señor, por favor, Señor.
era lo que él estaba haciendo. Estaba meditando. No estaba mirando, ay, aquí hay varias, esta es un poco fea, ¿le gustará? ¿No le gustará? ¿Será familia? Porque tenía que ser familia, era la condición que le había puesto Abraham. Tenía que ser alguien de su familia. ¿Quién será el papá de esta chica? Voy a pedirle su acta literal, lo que sea. Estaba mirando, Señor, prospera mi viaje. ¿Qué nos dice de este hombre? Estaba dependiendo de Dios. En una circunstancia que aún estaba su vida. Cuando dependemos de Dios, también vemos lo que Él hace seguido. Es que somos agradecidos. Él no sabía si Rebeca, esta mujer, era la elegida. ¿Y qué hizo? Dicen los versículos que siguen, cuando los camellos terminaron de beber, y el criado tomó un anillo de oro que pesaba 6 gramos y lo puso a la joven en la nariz. También le colocó en los brazos 2 pulseras de oro que pesaban 100 gramos. O sea, 50 gramos y 50 gramos. Yo no tengo pulseras, lastimosamente. De esa medida no. Se le regaló 106 gramos de oro. Y no sabía que si era. Le regaló. ¿Qué nos muestra esto? Cuando dependemos de Dios somos agradecidos. Él dijo, bueno, ya por lo menos me dio agua. Le dio. Recordamos que Abraham era un hombre rico. Y no solamente eso. Él le pregunta, ¿podría usted decirme de quién es hija? Y si habrá lugar en su casa para hospedarnos. Y, está pidiendo mucho. Y ella le dice, sí. Quizás viene la respuesta que él estaba esperando. Soy hija de Betuel, el hijo de Milca y Nahor, respondió ella. Y agregó, no solo tenemos lugar para ustedes, sino que también tenemos paja y forraje en abundancia para los camellos. En palabras de hoy sería, mira, ¿me puedo quedar en tu casa? Sí, puedes ir. Yo tengo el aparcamiento libre y tú puedes aparcar tu coche ahí. Y también te voy a dar 20 euros para la gasolina. Eso fue lo que ella le dijo. En palabras modernas, ¿sí? Tengo donde aparcar, tengo comida en casa, no tienes que pagarla y te voy a pagar la gasolina. Y además mi padre es Betuel. ¿Qué pensaría qué haría usted siendo ese siervo? ¿Qué hubiese hecho? Dice el versículo 26, el criado se arrodilló y adoró al Señor. ¿En quién estaba dependiendo él? Y fíjense que tenía suficiente oro y seguro que tenía más porque luego cuando ya llega a la casa de Rebeca, dice que le da muchísimos regalos. No dice exactamente cuánto, pero si le regaló eso para comenzar, imagínense el resto de regalos. Él no estaba dependiendo de la cantidad de dinero que tenía, los buenos de los regalos, de los perfumes, de la ropa. Él dijo, voy a adorar a Dios porque Dios coronó mi misión con éxito. Estuvo dependiendo de Dios. Agradeció a Dios. Cuando nosotros dependemos de Dios, le suplicamos, esperamos una respuesta como hizo este hombre. Y cuando la respuesta llega en su momento, somos agradecidos con otros y también somos agradecidos con Dios. Creo que la historia ya se la imagina cómo terminó. Este hombre llega a la casa y lo reciben bien y no hay ningún impedimento aparentemente para que ella se case con él. Y esta fue la respuesta del padre y el hermano mayor de Rebeca. Le dicen, aquí está Rebeca, tómela usted y llévesela para que sea la esposa del hijo de su amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Versículo 52, fíjense lo que vuelve a hacer este hombre. Al escuchar esto, el criado de Abraham se postró en tierra delante del Señor. Es la segunda vez que lo hace en ese trayecto de tiempo. Estaba en casa y no dice solamente, gracias, ya me la llevo, vamos, no. Señor, ¿quién era el que había prosperado su viaje? Dios. ¿Por qué? Porque este hombre había dependido de Dios, estaba viviendo tal como había aprendido de Abraham, estaba viviendo en fe, estaba dando pasos de fe porque sabía que Dios era el que le estaba guiando.
Pasaron como quería quedarse Rebeca 10 días, pero no pasó eso. Y él dijo, no puedo. Recuerda que en ese tiempo no había comunicaciones, no podía llamar y decir, mira, Abraham, ya la tengo, voy en camino, prepara la fiesta porque vamos. No había manera de comunicarse. Y él dijo, no, si Dios me ha bendecido, por favor, déjame llevarla. Y aparece una bendición en versículo 60 de capítulo 24. Y esto fue lo que dijo el padre de Rebeca. Bendijeron a Rebeca con estas palabras. Hermana nuestra, que seas madre de millares, que dominen tus descendientes las ciudades de tus enemigos. Esta fue la bendición del padre de Rebeca cuando se fue con este siervo. Y sabe que esa promesa, esas palabras que dijo esa persona, aún hoy en día son realidad en todos los que llevan la sangre de esta mujer, en los judíos. Sigue siendo una realidad, sigue siendo. Ningún gobierno, ningún poder, ninguna autoridad puede ir en contra de ellos. Dios los ha bendecido de ese modo. Se fueron. Este no es el fin de la historia. Se encontró con su prometido en el camino y Rebeca llegó a ocupar en la familia de Abraham y de Isaac el lugar de Sara. Dice, Isaac llevó a Rebeca a la carpa de Sara, su madre, y la tomó por esposa. Isaac amó a Rebeca y así se consoló de la muerte de su madre. Es decir, Rebeca llegó a ser la sustituta, por así decirlo, de Sara. El papel que Sara ocupó en la familia de Abraham lo llegó a hacer Rebeca y lo veremos más adelante con la vida de ella y Isaac con su hijo Jacob, que luego nacerá. ¿Qué podemos resumir? Dios nos ayude a vivir fiel a su promesa. Que podamos decir que Dios no se avergüenza de nosotros porque tenemos una fe como Abraham y que dependemos de Él, tal como lo hizo este siervo. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos habla, nos anima y también nos motiva a andar en fidelidad a ti. Señor, tal como dice tu palabra en Hebreos, no te avergonzaste de ser llamado Dios de Abraham. Deseamos, anhelamos que tampoco te avergüences, Dios, de ser llamado Dios de nosotros, Dios de esta congregación, Dios de nuestras vidas. Que podamos vivir en fe, que podamos vivir como te agrada, que nuestra conducta, nuestras acciones, nuestra mente dependa constantemente de ti. Aunque tenemos luchas, tenemos circunstancias difíciles, que podamos depender de ti en fe, que podamos vivir conforme a la promesa que nos has hecho. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, que nos permite reflexionar y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, a la fe que has puesto en nosotros y a la promesa que nos has dado, a entender que estamos aquí de paso por un tiempo en este mundo para ser fieles a ti, que nuestra verdadera identidad está en ti y sabemos que nos vas a bendecir como ya lo estás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Dios nos bendiga.